Muy buenas tardes, chicos. Bienvenidos a la última clase del curso de bioquímica. Somos los que somos, estamos los que estamos. Janina, Joaquín, Josefina y Selén. Son los únicos que están conectados. Los demás deben estar ahí, me imagino que desconectados día viernes ya. Y lo más probable es que estén. ¿Se escucha bien o no? Sí. Ah, ya. Fantástico. Entonces los saludo a Salén, saludo a Josefina, saludo a Janina y Joaquín Marambio, que los veo conectados. Ahí está, Josefina, Joaquín, Janina y Salén. Hoy día, chicos, vamos a terminar la clase que nos queda pendiente, que obviamente entra en el control, que tiene que ver con patología asociada al problema en el metabolismo. Nos queda todavía algo de metabolismo de carbohidratos, nos queda también algo relacionado con metabolismo nitrogenado. Y terminamos entonces, hoy día lo más probable es que terminemos un poco antes, ¿cierto?, del módulo. Eh, Así que nada. Oli dice Josefina Barra, también está ahí Yanina, dice hola, hola, soy Yanina y soy Josefina. Vamos entonces, hoy día, quedamos hasta acá, ¿no? En diabetes mellitus tipo uno, por lo que recuerdo. ¿Sí? ¿Me confirman que llegamos hasta acá? En la diapo número 28. ¿Sí? Tengo la sensación que quedamos acá. Sí, ya, súper. Oye, entonces, vamos a recapitular con respecto a la diabetes mellitus. Diabetes mellitus tipo uno, recuerde que es cuando se manifiesta, dice acá, tempranamente en la vida del individuo, ¿cierto? En el ciclo vital, y debuta comúnmente como una cetoacidosis diabética. Significa que las personas que tienen diabetes tipo uno, como es una diabetes tipo genética, es una diabetes en donde el sistema inmunológico ataca a las zonas betas del páncreas, se presenta como a temprana edad de vida del sujeto, ya presentándose, puede ser incluso en etapas perinatales o incluso en la niñez, y en algunos casos puede presentar, digamos, en tiempos un poco más tardíos como en jóvenes, ¿ya? Se cree que cuando se presenta en jóvenes, digamos, por ejemplo, menores de 18 años, puede ser por efecto de algún gatillante que pueda estimular, ¿cierto? O sobreexacerbar la respuesta al sistema inmunológico y por ello se empiezan a atacar las células betas del páncreas, ¿ya? Por eso los traumas, ¿cierto? Los cambios, el estrés puede ser, se cree que puede ser un tipo de gatillante para el hecho de formar una diabetes tipo uno. ¿Ya? Todavía no está corroborado, pero hay ciertos indicios que dicen que puede haber una correlación. Así que el llamado obviamente es no estresarse, ¿cierto? Para que su cuerpo, digamos, no sobre reaccione frente a distintos tipos de situaciones. ¿Ya? Vamos a ver entonces los cambios metabólicos que se pueden observar en una diabetes tipo uno. ¿Ya? En una diabetes tipo uno, los niveles de azúcar en sangre son elevados. ¿Ya? Recuerda que la glucosa se queda en el torrente sanguíneo, no hace ingreso en una célula, producto de que la señalización, digamos, o la señal mediada por la insulina, como no se produce insulina, no se le da la señal a los órganos para que puedan internalizar la glucosa. ¿Ya? ¿Cuáles son esos órganos que no pueden internalizar la glucosa? Producto que no hay secreción de insulina. El músculo esquelético y el tejido adiposo. Como son órganos que tienen o conforman un alto porcentaje de tu cuerpo, el músculo y el tejido adiposo, ¿cierto? Hay harto en cantidad. Entonces, como esos órganos no están respondiendo a insulina porque la insulina no está presente o no se está produciendo porque las células beta están siendo eliminadas, entonces todo ese azúcar que debiera llegar a esos órganos no llega y por lo tanto se queda en la sangre. Entonces ahí se ve el fenómeno de hiperglicemia y obviamente el hígado empieza a sintetizar combustible alternativo. ¿Por qué? Porque al pensar el hígado, como cree que los niveles de azúcar en sangre son bajos, producto que las células no están recibiendo glucosa, no están recibiendo su combustible, entonces se le da la señal al hígado para que produzca más eh, moléculas o nutrientes, ¿cierto?, para poder alimentar a estos órganos, ¿cierto? Porque el sistema cree que no hay glucosa en el torrente sanguíneo. Y por eso entonces el hígado comienza a degradar el glicógeno que tenía almacenado y empieza a transformarlo en glucosa por glucogenólisis. Recuerda que se activa la glicógeno fosforilasa y se envía más glucosa al torrente sanguíneo. Y además se sintetiza glucosa a partir de precursores no glucosídicos como por ejemplo el piruvato, el glicerol, intermediario del ciclo, eh,
aminoácido glucogénico y esa ruta metabólica se denomina gluconeogénesis. O sea, como que empeora la sintomatología en el caso cuando el hígado empieza a sintetizar más glucosa, aumenta la hiperglicemia. Ujú. Y además, adicionalmente, también el acetil-CoA, producto de la beta-oxidación de los ácidos grasos que provienen a su vez del tejido adiposo, como se muestra acá, por la movilización de los ácidos grasos, la beta-oxidación en el hígado, este acetil-CoA, parte de él, un porcentaje, puede irse a la síntesis de cuerpo cetónico y por lo tanto aumentar estas moléculas en el torrente sanguíneo. Y eso puede generar una cetoacidosis, lo que dice aquí abajo. Dice, la cetoacidosis es consecuencia de la movilización masiva de ácido graso desde el tejido adiposo, seguida de la cetogénesis hepática, o sea, la síntesis de cuerpo cetónico por parte del hígado. Entonces, cuando un niño, digamos, que tiene una diabetes tipo 1, no se sabe que tiene diabetes, ¿cierto? Se presentan algunas sintomatologías. Y cuando las personas no, los papás, digamos, no, o los familiares, no pesquisan, digamos, esta sintomatología, se puede presentar una cetoacidosis en el niño. ¿Ya? Y por eso que muchas veces llegan con descompensaciones los chicos y ahí mismo en la urgencia le pueden declarar la diabetes. Ujú. Vamos con esto. Principal entonces efecto de la diabetes tipo 1. Recuerda que estos son efectos a nivel de la ruta metabólica. A nivel de las rutas metabólicas de los carbohidratos, la diabetes tipo 1 entonces aumenta la glucogenólisis hepática. Disminuye la captación hepática de glucosa, ya el hígado está haciendo glucogenólisis y gluconeogénesis, que aparece aquí como tercer punto, entonces no empieza a captar glucosa, sino que al contrario, empieza a producir glucosa y mandarla a la sangre. ¿Qué pasa con las grasas en una persona que tiene diabetes tipo 1 y que obviamente no se la trata, si este es el punto? Una diabetes no tratada, así, que no se inyecte la insulina, ponte tú, en este caso. Eh, en ese sentido, disminuye la síntesis de ácido graso. Claro, si el hígado está beta oxidando ácido graso, no puede sintetizar ácido graso. No puede hacer estas rutas que son antagónicas, ¿cierto? Eh, que van en sentido contrario. No puede hacerse la síntesis porque está aumentando la beta oxidación. También disminuye el almacenamiento de los triglicéridos en el tejido adiposo, porque se movilizan esos triglicéridos para poder mandar ácido graso al hígado y que pueda hacer beta oxidación y obtener energía a partir de ello. Así que la persona empieza a quemar grasa, ¿ya? A movilizar esa grasa. Aumenta los niveles de VLDL en el torrente sanguíneo, producto de que hay mucho más grasa en el hígado que tiene que transformarse o tiene que distribuirse, digamos, a los distintos rincones del cuerpo, por lo tanto, aumentan los niveles de VLDL en la lipoproteína de más baja densidad. También aumenta la concentración de ácido graso libre en la sangre y eso producto de la movilización. Y junto con ello aumenta la beta oxidación de ácido graso y por lo tanto la formación de cuerpo cetónico, lo que puede llevar a una cetonemia o cetonuria. Cetonemia es aumento de los cuerpos cetónicos en la sangre y cetonuria es aumento de los cuerpos cetónicos en la orina. Entonces ahí uno puede ver inmediatamente haciendo un examen de sangre rápido al chico o al niño o a la persona, uno puede inmediatamente identificar los cuerpos cetónicos, ver los niveles, compararlo con los rangos de normalidad y obviamente dar un diagnóstico en el caso de que tenga una diabetes tipo 1. ¿Sí? Por lo tanto, hay una alta incidencia de acidosis en las personas que no se tratan la diabetes ya y que se presenta, digamos, por primera vez. Y eso puede generar diferentes daños en los tejidos y órganos por la hiperglicemia crónica. Esto se puede aplicar a ambos tipos de diabetes, ¿eh? Diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, que los niveles altos de glucosa en la sangre pueden llevar efectos secundarios que nosotros les denominamos, que se llaman, que en este caso pueden ser problemas renales, que es una nefropatía diabética, problemas a nivel del sistema nervioso central, que se llama neuropatía diabéticas, también pueden tener problemas cardiovasculares, que se llama cardiopatías diabéticas, ¿ya? También está el problema de la cicatrización, que uno de los ejemplos clásicos es el pie diabético, ¿ya? En donde hay que cercenar, ¿cierto? Algunas veces las extremidades, en el caso de que las personas eh, no, o comience, digamos, el proceso de necrosis en ciertos tejidos. Así que genera muchas consecuencias, digamos, la hiperglicemia cuando es crónica.
¿ya? Si la persona se trata su enfermedad, se toma los medicamentos en el caso que tenga, que se le receten, o se haga las inyecciones de insulina en el caso que sea una diabetes tipo 1, ahí los efectos secundarios se minimizan. ¿Ya? No es que no ocurran, van a ocurrir igual. El deterioro de una persona que tiene diabetes, por más que se cuide, va a ser, digamos, el deterioro va a ser más rápido, ¿sí?, que una persona que no tiene diabetes. ¿Ya? Ahora, qué tan buena va a ser la calidad de vida de esa persona depende mucho de cuánto se trate, ¿cierto? Y cómo se cuida. Pero es claro de que la persona que tiene diabetes sí va a tener problemas, ¿cierto? De efectos secundarios, sí o sí. Eso es como lo complejo. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Todo bien? Bien, dice Janina, perfecto. Ya. Vamos entonces con la diabetes mellitus tipo 2. Dice acá, la diabetes mellitus tipo 2 comienza con lo que se denomina una resistencia a la insulina. Así empieza, digamos, este cuadro, la cual se manifiesta como la incapacidad para internalizar la glucosa como consecuencia de la disminución de los receptores de insulina. Esa es una posible causa, que puede ser también por una hiperfosforilación de los receptores de insulina, o, por último, por la alteración en la señalización intracelular. Entonces, aquí el problema de la diabetes tipo 2, la causa, digamos, que genera esta diabetes tipo 2, está en el receptor. Ahí está el problema. Y es como lo que se muestra acá en esta imagen. Primero voy a mostrar el funcionamiento de una persona que está sana, una persona que está normal, digamos. Ahí está. Ahí está el páncreas, ¿cierto? Secretando la insulina en cantidades suficientes para internalizar la glucosa. La insulina hace contacto con el receptor de insulina, ahí se muestra que es un receptor de tipo tirosina quinasa. Y ese receptor entonces envía la señal para que el transportador GLUT4, en este caso, vaya a la superficie de la célula y deje ingresar la glucosa al interior. ¿Ya? Entonces, así es como funciona el sistema normalmente. En una paciente que tenga diabetes tipo 2, la secreción de insulina está bien. Digamos, en las primeras etapas de la diabetes tipo 2, el sujeto, su páncreas no está el problema ahí, ¿ya? Secreta la insulina, al torrente sanguíneo, y ahí está. El problema está acá. El problema está en que el receptor que se encuentra en las células, blanco o target, no responde a la insulina. La insulina se une, se trata de unir, digamos, y el receptor, ya sea por hiperfosforilación, o porque hay muy poquitos receptores en la superficie, o porque tienen ciertas mutaciones el receptor, ¿ya? No manda la señal hacia el interior, ¿ya? Se cree que también una causa de por qué el receptor no funciona es porque muchas veces el receptor se, entre comillas, como que se tapa, ¿ya? Se llena, digamos, muchas veces de grasa que puede estar tapando la arteria, y esa misma grasa de alguna forma puede tapar o bloquear, ahí sí, este receptor. Entonces la insulina, cuando quiere hacer contacto con el receptor, va a estar bloqueado y no puede hacer contacto, no se manda la señal, y por lo tanto los transportadores GLUT4 se quedan en unas vesículas al interior de la célula y no salen a la superficie, y por lo tanto la glucosa no puede ingresar. Bien, con la causa de la diabetes tipo 2. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Ya. Vamos entonces ahora dice el título, diabetes tipo 2, diabetes mellitus tipo 2, dice acá. Así empieza entonces la diabetes mellitus tipo 2, empieza cuando el receptor empieza a fallar. Ujú. Y después, cuando la diabetes ya se declara, aquí dice posteriormente se genera un defecto progresivo en la secreción de insulina. O sea que a largo plazo, estos pacientes que presentan una falla en el receptor, por ABC motivo, después empieza a tener una segunda falla, que es la secreción de insulina. Ujú. Y dice acá, solo cuando se secreta en forma inadecuada es cuando se produce la diabetes. Entonces, cuando ya la persona, el receptor no funciona o funciona a muy baja escala y adicionalmente a lo largo del tiempo no se trata, ¿cierto? No revierte la situación,
ya el páncreas empieza a fallar y deja de secretar insulina y ahí ya la diabetes se hace presente, la diabetes tipo 2 como nombre, y la persona entonces padece de una enfermedad que es irreversible. Por eso siempre es bueno prevenir, que es mejor que curar, como dicen, ¿cierto? Aquí se muestra la resistencia a la insulina, que es como el paso previo a tener una diabetes tipo 2, en donde el receptor falla, ¿ok? Pero todavía hay secreción de insulina. En esta situación todavía puede haber una reversibilidad de la enfermedad, ¿ya? Entonces, el problema cuando suscita, cuando ya la persona no hace un cambio, por ejemplo, un cambio en ámbitos ambientales. Porque la diabetes tipo 2, las causas generalmente son ambientales, o sea, por el consumo excesivo de grasa o alimentos de tipo procesado, o también puede ser por la falta de ejercicio, o sea, el sedentarismo. Entonces, esos son los principales factores de riesgo que tiene una persona en donde empieza a fallar el receptor. Y obviamente, esta resistencia a la insulina puede ser reversible en el caso de que la persona cambie su estilo de vida. Pero si la persona no hace un cambio, lo más probable es que el receptor va a seguir estando, digamos, con la falla y obviamente el páncreas en algún momento va a dejar de producir insulina. Recuerda que si tú un órgano lo sobreexiges mucho, en algún momento el órgano va a fallar, ¿ya? Y si no lo, obviamente, y si tu órgano no lo usas, también se va a atrofiar. Hay que usar el equilibrio ahí para mantener, digamos, funcionando un órgano en óptimas condiciones. Entonces, a largo plazo, si la persona no se trata, no hace un cambio, ¿cierto? Ahí el páncreas ya empieza a fallar y empieza a secretar menos insulina, producto que la insulina no está siendo recepcionada. Entonces el páncreas dice, ¿para qué voy a mandar más insulina al torrente sanguíneo si la verdad no está haciendo su función? Y obviamente, cuando llega a esa etapa, en la persona entonces se le manifiesta la diabetes mellitus tipo 2 y ahí lo único que tienen que hacer es usar fármacos para poder disminuir los niveles de azúcar en sangre y de esa forma mantener una mejor calidad de vida. Pero revertir la enfermedad ya es imposible. ¿Vamos bien? Como avión, dice Joaquín. Sí, me imagino que también quieren, me quedan poquitas cosas, pero si quieren preguntar, por favor, háganlo. Aprovechen esta instancia. Vamos como avión, pero cayéndose. Ah, entonces vamos rapidísimo. Oh, que son. Ya. Los cambios metabólicos de la diabetes mellitus tipo 2 son los mismos que la diabetes mellitus tipo 1. ¿Qué significa esto? Que va a haber una hiperglicemia evidente, que va a haber síntesis de cuerpos cetónicos, que va a haber movilización de ácido graso, ¿cierto? Y que va a haber aumento de VLDL en el torrente sanguíneo. O sea, en este caso, las vías metabólicas que se van a cambiar, digamos, cuando uno lo compara con un sujeto normal, van a ser las mismas que las que cambian en un sujeto que tiene diabetes mellitus tipo 1. ¿Ya? Si aquí la única diferencia es la causa, ya que la causa es distinta, que una es genética, que falla la producción o la secreción de insulina por parte del hígado, perdón, del páncreas, que es la diabetes mellitus tipo 1, y el otro falla el receptor. Ya, esa es la única diferencia entre las diabetes. Ah, y obviamente el tratamiento, que también es diferente. Progresión de la diabetes tipo 2, mira, parte con una resistencia a la insulina, que se observa como una hiperglicemia al principio. ¿Ya? Una persona va a hacerse un examen de sangre en ayunas, le sacan sangre y después le entregan los resultados, le hacen los exámenes obviamente en laboratorio y lo primero que pesquisan es una hiperglicemia. ¿Ya? Después le hacen hacer exámenes de sangre para ver qué pasa, porque tiene aumento los niveles de azúcar en sangre, si puede ser una resistencia a la insulina o no, y si el resultado arroja de que la persona tiene una hiperglicemia acompañada de una hiperinsulinemia, o sea, aumento de niveles de insulina en la sangre, uno dice, ah, esta persona tiene una resistencia a la insulina. ¿Por qué? Porque el páncreas produce insulina y produce mucha insulina, por eso una hiperinsulinemia, pero los niveles de azúcar en sangre siguen altos. Entonces ahí es cosa de integrar la información y uno dice, bueno, la insulina se está produciendo y en altas cantidades.
y la glucosa no está bajando. Por lo tanto, ¿dónde está el problema? En el receptor de la insulina. Entonces ahí te declaran una resistencia a la insulina. ¿Ok? Después con el tiempo, si no te tratas, si no te cuidas, si no se cuida el paciente, se puede generar una hiperglicemia con una hipoinsulinemia, o sea que los niveles de azúcar en sangre están altos, pero los niveles de insulina empiezan a bajar, la producción de insulina empieza a bajar en el tiempo, porque el páncreas ahora empieza a fallar. Y ahí es cuando ya es cosa de tiempo nomás para que se declare la diabetes mellitus tipo 2. ¿Ya? Ojo que la diabetes mellitus tipo 2 es la principal causa de tipo ambiental. Por lo tanto, se puede revertir, se puede curar, o sea, no curar, sino que se puede, una persona puede prevenirla. Se cree que en Chile la mayor cantidad, hay un aumento importante en los niveles de las personas que tienen diabetes mellitus tipo 2. Y se cree, por los estudios que he visto, que este índice va a ir en aumento para los próximos años. ¿Ya? ¿Y eso por qué? Obviamente por el efecto post-pandémico o el efecto pandémico que le llaman. ¿Mm? Porque obviamente muchas personas dejó de hacer ejercicio, se consumió el estrés, ¿cierto? También la ansiedad juega en contra. Y obviamente las personas empiezan a consumir, ¿cierto? Alimentos de otro tipo, digamos, procesados, o a consumir mayor cantidad de otros tipos de drogas, como por ejemplo cigarrillos o alcohol. Todo esto, en Latinoamérica somos los número uno en el consumo de alcohol. No sé si eso es bueno, pero lo dicen las estadísticas. Entonces, teniendo en cuenta todo eso, yo creo, y además los estudios muestran, de que este problema en la diabetes va a empezar en aumento. Hay muchas personas que ya tienen resistencia a la insulina y que son jóvenes. Y entonces, si no se hace digamos, si no hacen políticas para que pueda solucionar esos problemas, probablemente a nivel de salud va a haber un costo alto por mantener justamente y poder ayudar a las personas que tienen esta enfermedad. ¿Mm? Así que cuidado con la diabetes. Es lenta esta enfermedad, avanza lento, pero genera estragos que no son menores. ¿Ya? Ok, dice acá. En resumen entonces, recuerda que eh, el hígado cuando en una diabetes se empieza a producir o liberar glucosa al torrente sanguíneo, ya sea por glucogenólisis o gluconeogénesis, y por lo tanto aumenta los niveles de azúcar en sangre. ¿Ok? Y el tejido adiposo y muscular, como su receptor no está funcionando, capta menos glucosa. ¿Ya? Y por eso hay más movilización de lípidos, ¿cierto? Y por eso además los niveles de azúcar en sangre no bajan y se quedan altos y por eso de alguna forma aportan a esta hiperglicemia. Y obviamente todo parte con una resistencia a la insulina, en donde los niveles de insulina son altos al principio, ¿ya? Para tratar de, el páncreas produce insulina en masa para tratar de bajar los niveles de azúcar en sangre, pero obviamente como el receptor no está respondiendo, esa baja no se hace evidente. O quien dice, profe, pero si uno se siente sanito, ¿cómo cacha? ¿Ya así le pasa algo? ¿O qué onda para las dos? A ver, si uno se encuentra sanito, así le pasa algo. Una cosa es sentirse sano y otra cosa es que tu perfil bioquímico diga que tú estás sano. ¿Ya? Porque recuerda que el cuerpo es mente y es parte mente y física. Ujú. Entonces, pero están conectados, obviamente, ¿sí? Si la parte física de alguna forma tiene problemas, la parte mental lo va a sentir. Va a sentir dolencia, ¿cierto? Va a sentir achaque y el cuerpo se va a manifestar y tú lo vas a sentir. Hay personas que tienen una mente, digamos, la cual no sensa tanto los problemas de tipo corporales, ¿cierto? O los deja pasar de alguna forma. Y claro, y se puede estar deteriorando de a poco. Por eso es súper importante hacerse exámenes rutinarios para efectivamente, si tú te sientes, no sé, te sientes súper bien, ya está bien, pero después de los 18 años se recomienda que la persona se haga anualmente un examen de sangre, ¿ya? Un chequeo general que se llama, que vaya al dentista, obviamente, que se haga una limpieza, digamos, al oído,
que se haga un perfil bioquímico, que vean los niveles de azúcar en sangre, de triglicéridos, de colesterol, se llama chequeo. Nosotros no tenemos mucha cultura de chequeo. En general, cuando una persona va al médico, cuando se siente mal, cuando le duele algo. Pero no es el objetivo, ¿cierto? La persona tiene que ir a hacerse un chequeo, ¿cierto? Igual con las mismas de enfermedad de transmisión sexual. O sea, tenemos que tener la cultura de hacerte exámenes, son gente del área de la salud y por lo tanto no es nada de malo pedir que te hagan exámenes para ver cualquier tipo de enfermedad, ¿cierto? En el caso que lo requiera, obviamente. Ujú. Pero lo que pasa es que uno va cuando las cosas, cuando hay un problema, ahí vas. Pero no, no es la idea. La idea es hacer un chequeo generalmente. ¿Ya? En el Cefam son más baratos los perfiles, ¿o no? Mira, la verdad, los perfiles bioquímicos están bastante baratos, ¿ah? Y no solamente en los Cefam, también en lo privado. Sí, mira, digamos, dependiendo de la prescripción médica, ¿cierto? Eh, digamos, está FONASA, ¿cierto? Están también la ISAPRE. Tienen un alto índice de copago y de devolución y por lo tanto un examen, un examen de sangre, digamos, para ver todo esto perfil bioquímico te puede salir todo, dependiendo el convenio, unos 15.000 pesos puede ser. ¿Sí? Hablando, digamos, lípidos, o exámenes de orina, exámenes de sangre, ¿cierto? De la glicemia. Incluso en algunos lugares te puede salir hasta menos valor si es que tú tienes algunos convenios. Así que tampoco es algo, y es un examen anual, o sea, no te estoy diciendo que te haga un examen mensual. Ahora, obviamente, los exámenes que relacionados más específicos son más caros. Hacerse un PCR es más caro. Ya hace determinación, por ejemplo, de otro tipo de virus en la sangre, como el VIH, ya es un poquito más caro, pero no es tanto más, o sea, 30.000 pesos, depende. ¿Ok? Pero vale la pena, digamos, invertir en tu cuerpo, ¿no? Invertir en tu salud. Yo creo que es una de las cosas principales. Si el cuerpo está sano, la mente está sana y puedes producir. No sé, véanlo así, como una especie de inversión, si es que algo les gusta. Ya, esto ya lo habíamos hablado, que tiene que ver por qué se presenta la diabetes mellitus tipo 2, es porque a largo plazo existe una secreción deficiente de insulina. Ya, al principio no, al principio hay una hiperinsulinemia, pero después a largo plazo ya el páncreas también empieza a fallar. ¿Preguntas hasta acá? ¿No? Ya. Bueno, entonces, síntomas de la diabetes tipo 2. Ya, aquí tomen nota, Joaquín, si usted dice que se siente sanito, estos son los primeros síntomas de la diabetes tipo 2, cansancio prolongado, obviamente cansancio que no tenga una explicación, ¿ah? Porque si usted, no se duerme 5 horas al día o menos y está cansado, obviamente yo le digo eso es normal, o sea, es normal que una persona esté cansado si no duerme sus 8 horas, ¿ya? Pero si usted duerme más de 8 horas y está cansado, ya puede ser cansancio acumulado, como se dice, o simplemente cuidado ahí, puede haber un problema a los niveles de azúcar en sangre. Exceso de orina, que se llama poliuria, o sea, un exceso de eliminación de orina. Baja de peso, una baja de peso evidente, ¿ya? Que usted coma, pero aún así sigue bajando de peso. Ese es como ya hay que poner ojo ahí. Lesiones en la piel, problemas de tipo sexual, en algunos casos. Mucha hambre, que es polifagia, ¿ya? Visión borrosa, ahí se puede generar, la diabetes puede llevar a problemas de la retina y por lo tanto, o los niveles, más que dicho, la diabetes, voy a decir mejor los niveles altos de azúcar en sangre pueden llevar a problemas en la retina y por lo tanto tener un problema en la visión. ¿Ya? Hinchazón en los pies y manos, muy típico de una persona que empieza con una diabetes o una resistencia a la insulina, mucha sed, que es polidixia, y en el caso de la mujer, infecciones de tipo vaginal constantes. Así que tome nota, vea si alguno de estos síntomas puede tenerlo, no uno, tiene que tener más o menos, al menos tres, ¿cierto? Para poder levantar la alarma, no se vaya a asustar porque tiene, no sé, pues uno de estos. No, tampoco es la idea ser alarmista. Ok, vamos ahora a hablar de las consecuencias de la diabetes.
Tanto la diabetes tipo 1 como la diabetes tipo 2 generan estos problemas que están aquí en esta diapositiva. Son daños, son originados principalmente por glicación de proteínas y productos de la oxidación de la glucosa debido a la hiperglicemia crónica. Entonces, los daños que se van a generar pueden ser de dos tipos, de tipo vascular, o sea, que están involucrados los vasos sanguíneos, o tipo no vascular, en donde no están involucrados los vasos sanguíneos. Si el daño es vascular, producto de la diabetes, pueden ser las microangiopatías. Las microangiopatías están las retinopatías, las nefropatías y las neuropatías. Ya, las retinopatías son los problemas a la retina. Las nefropatías son los problemas al nefrón, que es el problema renal. Las neuropatías son los problemas a nivel del sistema nervioso central, o sea, en las neuronas. Por lo tanto, no es raro que una persona que tenga diabetes a largo plazo pueda tener problemas en la visión por falla en la retina, puede tener problemas a nivel del riñón y por lo tanto requiera de algún trasplante o antes de eso una diálisis para limpiar, ¿cierto?, la sangre, ya que el riñón tiene esa función de filtrar la sangre y eliminar los tóxicos, pero como no funciona bien, porque el nefrón está fallando, entonces en ese caso se requiere de una diálisis al paciente, ¿sí? Y ya a largo plazo, si el riñón deja de funcionar y se genera una insuficiencia renal, se pide un trasplante, digamos, al paciente. Y las neuropatías son problemas a nivel del sistema nervioso central, en donde las personas pueden tener cambios de humor heavy, irritabilidad, ¿ya? Incluso periodos de pérdida de memoria, incluso imaginarse cosas, ¿ya? Así que esos son algunos tipos de problemas que puede dejar la diabetes, pero obviamente a largo plazo. Dentro de las macroangiopatías que me dicen ahí, está la, la coronariopatía, que es problema a nivel del corazón, ¿cierto? De las coronarias, que son los vasos sanguíneos que irrigan la zona de la parte media del corazón, que es el miocardio, y ahí se puede formar acumulación de grasa, que se denomina ateroma. Si hay acumulación de grasa ahí, puede obviamente producir algún tamponamiento de esos vasos sanguíneos que son de muy bajo, de muy pequeño calibre, y por lo tanto algún problema cardiovascular, como un infarto. También se pueden generar enfermedades periféricas vasculares y también cerebrales. ¿Sí? Entonces puede la persona tener un problema o puede tener un infarto cerebrovascular producto del no tratamiento de una diabetes. Dentro de los problemas no vasculares están las infecciones y afecciones a la piel y las cataratas y los glaucomas. Entonces están las infecciones y afección a la piel, o sea, la mala cicatrización que tienen estos pacientes. ¿Mm? Y obviamente se puede generar también infecciones justamente por no poder cicatrizar bien este tejido que es la piel, o órgano también se considera, la probabilidad de que se infecte por bacterias aumenta. Si se infecta, entonces puede llevar a un problema de gangrena que se traduce finalmente en la muerte de células por necrosis. Entonces, y cuando eso ocurre, entonces estas infecciones, ahí si se presenta la necrosis, lo que hay que hacer es cortar, digamos, la parte afectada. Eh, y si es el caso de las extremidades, se denomina amputación. Y obviamente también otros problemas son las cataratas y los glaucomas, que no son problemas de tipo vascular, sino más bien son problemas de tipo de receptores y también de zonas del ojo, ¿cierto? Que tiene que ver con el enfoque y la visión. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ya. Vamos con los trastornos de los compuestos nitrogenados, o sea, cuáles son los problemas que se pueden, o cuáles son las enfermedades más comunes que se pueden generar por un problema, valga la redundancia, en el metabolismo de los compuestos nitrogenados. Por ejemplo, metabolismo en los aminoácidos, metabolismo en las bases nitrogenadas. Vamos a ver algunos casos entonces y obviamente cuáles son los problemas que pueden suscitar.
Una de las principales, no, no es principal, yo creo que una de las enfermedades que más se conoce con respecto a los problemas, en este caso, del catabolismo de un aminoácido es la fenilcetonuria. ¿Habían escuchado la fenilcetonuria? ¿Sí? ¿No? ¿Fenilcetonuria? ¿Sí? Ya. ¿Saben la causa de la fenilcetonuria? ¿Por qué se produce la fenilcetonuria o no? ¿Cuál es la causa, claro? ¿Sí? ¿Saben cuál es la causa o no? ¿Sí o no? Como que se convierte la fenilalanina, claro. Ya, no se cataboliza. Sí, también es conversión, sí, también se puede entender. Sí, correcto. Entonces dice acá, normalmente, mira, la fenilalanina, que es un aminoácido, voy a hacer un poco más pequeño para que quepe todo en la diapositiva y así podemos verlo completo. Dice acá, normalmente la fenilalanina hidroxilasa, que es una enzima, la fenilalanina hidroxilasa la voy a subrayar porque no es un aminoácido, sino que es una enzima, debe catalizar la conversión de fenilalanina, que sí es el aminoácido, a tirosina. Tiene que hacer ese cambio de fenilalanina a tirosina, del cual se derivarán algunos neurotransmisores y otras biomoléculas. Y es lo que se muestra acá, esto es lo que ocurre en una persona normal, ¿ya? Ahí está la fenilalanina, que es el aminoácido, que se le pega a un grupo OH. Aquí en este anillo bencénico, en la punta, se le coloca un grupo hidroxilo, o grupo alcohol, o grupo OH, como usted quiera mencionarlo, y ese proceso lo hace justamente la enzima fenilalanina hidroxilasa. Y se le denomina hidroxilasa porque pone un grupo hidroxilo, ¿ya? Y eso es suficiente para transformar este aminoácido de fenilalanina a tirosina. Y la tirosina, ustedes saben que es un aminoácido que sirve para la síntesis de biomoléculas, como por ejemplo tiroxina, melanina, adrenalina, noradrenalina y dopamina. ¿Ya? Bueno, ¿qué ocurre con las personas que tienen fenilcetonuria? Es una enfermedad de tipo genética, en donde ocurre una mutación justamente en la enzima fenilalanina hidroxilasa, lo que resulta en la acumulación de fenilalanina en estos pacientes y también la acumulación de fenilpiruvato, los cuales generan neurotoxicidad. Entonces, cuando empieza a acumularse fenilalanina o acumularse fenilpiruvato en el cuerpo, en la sangre de hecho, llega a nivel del sistema nervioso central, atraviesa la barrera hematocefálica y se acumula en el cerebro y va generando entonces muerte neuronal. Por lo tanto, personas que nacen con fenilcetonuria, ¿cierto? Hay distintos niveles de fenilcetonuria. Ya hay unas más graves, otras menos graves. Depende de la penetrancia de la enfermedad. Puede tener una persona retardo mental. ¿Sí? Hay personas que pueden presentar, que la fenilcetonuria es leve, por lo tanto tiene bajo retardo, pero si no se cuida en el tiempo puede aumentar, digamos, el daño a nivel del sistema nervioso central. ¿Ok? Aquí entonces está el problema. La fenilalanina hidroxilasa es una enzima que tiene una mutación. ¿Esta qué significa una mutación? No significa que esté 100% no funcionando. Depende, como te digo, de la penetrancia de la enfermedad. Hay gente que todavía sigue funcionando la fenilalanina hidroxilasa, pero con menor eficiencia. Entonces ahí el cuadro es más leve. Pero si la persona tiene una fenilalanina hidroxilasa con una mutación que es más deleteria, es decir, que funciona a menos eficiencia, ahí el cuadro que tú ves en el paciente es mucho más evidente, ya es mucho más grave. Entonces ahí, como les dije, es por cuando falla la enzima, se empieza a acumular la fenilalanina y esa fenilalanina se empieza a convertir en fenilpiruvato y estos dos empiezan a aumentar su concentración en el cuerpo y al llegar al nivel del sistema nervioso central inducen muerte neuronal, ¿ya? Porque son neurotóxicos. ¿Vamos bien? Sí, ya. Dice acá, ¿cuáles son las sintomatologías comúnmente asociadas a la fenilcetonuria? Que en inglés es PKU, ¿eh? Pero ahí el término, en Chile nosotros decimos fenilcetonuria. Simplemente, lo primero que se ve es un trastorno mental, ya un retraso. De hecho, se le hacen pruebas de coeficiente intelectual, que en general son menos del 50. Son hiperactivos, ¿ya? También tiene estereotipías,
conducta autista, agresiva muchas veces y se agitan rápidamente. Entonces, esos son como los principales síntomas de una persona que tiene una fenilcetonuria. Y obviamente, si, si digamos la persona no se cuida o el niño no lo cuidan a largo plazo, entonces obviamente estos cuadros o esta sintomatología empieza a aumentar. Ujú. Aquí entonces le hago una pregunta, antes de llegar a eso. ¿Cuáles serían como las medidas de preventivas que tienen que realizar con estos pacientes? ¿Qué harían ustedes? Son personas que no pueden procesar la fenilalanina, no pueden convertirla en tirosina porque tiene una mutación. ¿Cuál debiera ser más o menos el tratamiento? A ver si alguien me puede ayudar o tener alguna idea, simplemente. ¿Alguna idea? ¿Comer menos proteína? Ya, sí, correcto. Comer menos proteína. O alimentos exactamente. Consumir la menor cantidad o casi no consumir alimentos que tengan fenilalanina. Y eso de las proteínas llaninas es una idea, no es mala tu idea, pero ojo que no todas las proteínas, mira, hay proteínas que son de alto valor biológico, que son proteínas que tienen toda la gama de aminoácidos. Esos hay que evitarlos, porque claro, como tiene toda la gama de aminoácidos, tienen también fenilalanina. Y por eso hay proteínas como por ejemplo la carne, que tiene todo el pool de aminoácidos, y la carne entonces está privada, digamos, para estos pacientes. Pero existen otros tipos de alimentos que tienen altos niveles de proteína, por ejemplo, legumbres, ¿ya? Por ejemplo, la soya, que algunos de ellos, y hay que investigar, tienen menor y tienen muy bajito porcentaje de fenilalanina. Entonces, esas proteínas sí te sirven. ¿Ya? Recuerda que igual hay que consumir proteína, pero el aminoácido fenilalanina es el que hay que tratar de, de- de que justamente esas proteínas no lo contengan. Entonces, el tratamiento básicamente incluye una dieta baja en fenilalanina, de este modo, alimentos prohibidos en estos pacientes, las carnes, las aves, los pescados, los huevos y la leche, porque justamente tienen altos niveles de fenilalanina estos tipos de alimentos. Alimentos que tienen que consumir en forma controlada: cereales, papillas de cereales, caldo de carne y legumbres. Y alimentos libres, o sea, que puedes consumir a destajo, tenemos el azúcar, no tampoco a destajo, pero consumir, digamos, porque no tiene fenilalanina, está el azúcar, los aceites, la mantequilla, la fruta y obviamente los vegetales. Dice acá, Yanena dice, por eso hay productos que dicen que contienen fenilalanina. Exactamente. Hay uno, no sé si ustedes han visto las latas de bebida, ¿sí? Eh, Joaquín Marambio dice ahí, profe, una pregunta. A azúcar se refiere a no excesivamente refinadas, ¿cierto? Claro, o sea, no, sí, igual pueden consumir algunos azúcares de tipo refinado, pero obviamente no es lo ideal porque se pueden presentar otros fenómenos de hiperactividad, por ejemplo, que es lo que no queremos. Recuerda que el cerebro se alimenta de glucosa y si a una persona con fenilcetonuria le das algo que tenga muchos niveles de glucosa libre o sacarosa, puede generar una hiperactividad mayor. Entonces es mejor utilizar carbohidratos de tipo más complejo, ¿sí? Como más de tipo de almidón, y de esa forma llegan los niveles de azúcar en sangre en forma paulatina, entonces así no se produce una hiperactividad tanto en estos pacientes. Es como los niños, cuando a los niños le dan mucho azúcar se ponen hiperactivos, entonces hay que tener cuidado ahí con el tipo de carbohidratos. ¿Ya? No están privados, pero hay que tener cuidado. Entonces, mira, uno de los productos contiene fenilalanina son las bebidas, las gaseosas. ¿Por qué tienen fenilalanina? Porque este aminoácido, como es aromático, tiene anillo en su radical, tiene un anillo bencénico, se utiliza mucho en la industria de alimentos para la producción de colorantes y saborizantes. Así que todo lo que contenga colorante y saborizante, lo más probable es que tenga un aminoácido tipo aromático como la fenilalanina. Es por ello que los alimentos procesados, los alimentos, digamos, que pasen por la industria de alimentos y que tengan colorantes y preservantes, no son muy buenos para, en este caso, para las personas que tienen fenilcetonuria, porque justamente contienen este aminoácido.
Jenny dice, sí, atrás puede decir, contiene una fuente de fenilalanina. Exactamente. Suele decir, este alimento contiene fenilcetonúricos. Este alimento contiene fenilalanina. Y sale a veces con letras negras. ¿Ya? Así que lea usted las etiquetas de algunos productos. Algunos dicen libre de gluten, otros dicen, digamos, usted probablemente se fija más, o libre de lactosa. Bueno, hay productos que dicen ahí, contiene fenilalanina, así que ojo, cuidado, tenga, eh, ponga la alerta. Oye, Marambio dice, profe, pero que venga a andar por la vida con fenilcetonuria. Pero por supuesto, estas enfermedades son genéticas, no tienen tratamiento. Y obviamente, dependiendo del grado, Joaquín, hay grado que es leve, que pasa como si uno dice, pasa desapercibido. Pero hay grados de fenilcetonuria que es evidente. O sea, niños se ve que tienen un retraso mental, ¿cierto? Son niños que de repente andan como golpeando, así como que andan asustando y se nota así su comportamiento errático, ¿ya? Nadie dijo que era fácil, sí, efectivamente es complejo. Complejo cualquier enfermedad de tipo genético. Dice, tal vez hoy en día sea más probable, por lo menos, profe, pero que vengan por la vida, tal vez hoy en día sea más pasable. Bueno, no lo sé ahí, Joaquín. No lo sé. La verdad, yo he visto pacientes con fenilcetonuria. El índice es bastante bajo, sí. El índice de penetrancia de la enfermedad, la incidencia. Pero, pero igual hay casos y se notan. De ahí ustedes van a ver esos pacientes. Se nota, tío. Ya. Vamos con la hiperamonemia debe ser ahí. Sí, hiperamonemia. ¿Sabes lo que significa hiperamonemia? Hiper, mucho. Amonemia, amonio. O sea, aumento los niveles de amonio por alguna razón. Dice acá. Mucho grupo NH4 más. Te faltó el positivo, Joaquín, pero súper bien. Entonces, es un trastorno en la que la concentración de amonio es muy elevada en el torrente sanguíneo, ya, o en el cuerpo, y puede ser adquirida o puede ser congénita. O sea, puede presentarse por agentes ambientales, en ese caso sería adquirida, o puede ser congénita, que significa que es genética. Vamos a ver con la primera. Cuando una persona puede tener una hiperamonemia en forma adquirida, o sea, digamos, por la parte ambiental, cuando consume un exceso de alcohol. Cuidado con el alcohol, genera, entre otras cosas, puede generar una hiperamonemia. ¿Ya? Y en hepatitis, los cuales en general dice aquí causan cirrosis y encefalopatía hepática. Como el hígado es el encargado de hacer el ciclo de la urea, si obviamente tú consumes un exceso de alcohol o un exceso de fármaco o te contagias con un virus de la hepatitis C, vas a dañar tu hígado. Entonces, el ciclo de la urea ya no va a estar respondiendo óptimamente como debería responder. Y como no responde óptimamente, el amonio se empieza a acumular. Y por eso ahí se te puede generar una hiperamonemia. Dice aquí, tus indirectas me pegan duro, profe. No sé, yo digo nomás, cuidado con el exceso de consumo de alcohol, cuidado. Si salen, sea responsable. ¿Sí? ¿Para qué se va a tomar? ¿Para qué va a tomar tanto? Con 10 litros es suficiente, ¿no? ¿Para qué más? Congénita dice acá, cuando es genética. ¿Cuál es Existen un montón de fallas a nivel genético que pueden conllevar una hiperamonemia. Una de las clásicas es cuando falla la enzima carbamoil-fosfato sintetasa 1. ¿Se acuerdan de esa enzima? La carbamoil-fosfato sintetasa 1, que era un nombre bastante largo, que lo que hacía es tomar el amonio y transformarlo en carbamoil-fosfato para que éste pueda ingresar al ciclo de la urea. Bueno, cuando esa enzima, que hace justamente esa reacción, falla, obviamente el amonio no se puede convertir en carbamoil-fosfato y se empieza a acumular amonio. ¿Ya? Es entonces una posible mutación a nivel genético. Las otras pueden ser por problemas de varias enzimas del ciclo de la urea, que pueden ser defectuosas. Nosotros en clase vimos el ciclo de la urea, pero no vimos las enzimas del ciclo de la urea. Nunca las mencioné. Vi el ciclo nomás, les dije los intermediarios, la citrulina, qué sé yo, el aspartato, la ornitina, el arginosuccinato, ¿cierto? El fumarato, ya. Pero nunca le hablé de las enzimas porque obviamente por tiempo y porque los nombres son bastante complejos,
pero si la persona presenta una mutación justamente en esas enzimas que no mencioné en su momento, puede llevar entonces a una acumulación de amonio, o sea, a una hiperamonemia, ¿ya? Y obviamente, si el amonio aumenta en concentraciones, usted sabe que el amonio es tóxico, y si aumenta su concentración en la sangre, puede ser mortal, ya que produce daño a nivel del cerebro. ¿Se acuerdan el caso de Megan? De Megan, física culturista australiana, que les conté. Sí, que ustedes lo buscaron, parece, después. Sí, no se acuerdan. Ya se lo olvidó. ¿No se acuerdan? ¿No? ¿No? ¿No les conté? Que era una persona que practicaba fitness, fisicoculturista, hace 3 años atrás falleció, era australiana, la pueden encontrar en internet, y su caso es bien particular porque ella se estaba preparando para una competencia de fitness, y para esas competencias obviamente hay que tener una dieta súper estricta y súper especial, y esta persona, esta chica, consumió harta proteína. De hecho, consumió una cantidad mucho mayor de la recomendada, y, y murió. Y murió. Decía, los titulares decían, fisiculturista muere por exceso de consumo de proteína. Obviamente los titulares dan para mucho. Hay que leer la información para saber qué le pasó a esta persona, para saber la causa de muerte. Cuando le hicieron la autopsia se dieron cuenta que el olor a amonio es evidente, ¿ah? Es fuerte, es como olor a amoníaco, entonces obviamente incluso sale por los poros cuando está demasiado concentrado, entonces inmediatamente dijeron esta persona tiene una hiperamonemia. Murió por hiperamonemia, murió por daño cerebral, el amonio llegó a nivel del cerebro, y eso genera entonces que todas las funciones vitales del cuerpo empiecen a disminuir y por lo tanto la persona puede caer en un paro cardíaco. Así murió. Cuando se le hizo un examen genético para saber efectivamente, bueno, cuál es el problema que tenía esta persona, se dieron cuenta de que tenía una mutación en una enzima del ciclo de la urea. Así de mala suerte. Entonces, claro, ella si consumía proteína en forma normal, según lo recomendado, esa enzima del ciclo de la urea respondía bien, respondía eficientemente a bajas concentraciones de proteína o concentraciones medias. Pero cuando le cargó mucho las proteínas, ya está encima del ciclo de la urea, ya no dio abasto. Entonces se hizo más lento el ciclo de la urea y el amonio se empezó a acumular de a poco. Finalmente el amonio en el hígado se acumuló en esa persona. Yo creo que esa muerte fue cruel, fue dura, porque debe haber sentido un dolor a nivel del hígado, una patada a nivel hepático, porque el amonio duele. Y se da una puntada y después del rato después ese amonio sale del hígado, se rompe el hepatocito, incluso el amonio puede salir eyectado o por citólisis, ahí sí, y llega a la sangre, el corazón la distribuye al sistema nervioso central, atraviesa la barrera hepatocefálica, llega a las neuronas y empiezan a morir neuronas. Y ahí la persona pierde la conciencia. Se desmaya, y si no se revierte la situación, si no se elimina el amonio, se sigan muriendo neuronas hasta que finalmente afecta a aquellas que comandan toda la parte de las funciones vitales y la persona le da un paro cardiorrespiratorio. Y ahí murió. Y ella obviamente estaba sola en casa, nadie la pudo asistir en su momento y la encontraron muerta. ¿Ya? Así que ahí tiene una noticia de actualidad, ¿cierto? En donde se aplica la materia. Bien, le hice como un resumen de la historia. De que sé que le había contado esto. ¿Sí? Ahora, ojo, uno nunca anda haciéndose un examen genético para saber si tiene alguna mutación. Lo más probable es que todos nosotros tengamos mutaciones en alguna enzima por ahí. ¿Ya? Por eso, cuidado con automedicarse, cuidado con hacer dietas, ¿cierto? En base a lo que muestran en internet, porque no todos somos iguales y obviamente eso puede llevar a problemas fisiológicos. Y por eso es tan importante entonces eh, cuidarse, digamos. Vamos con otra enfermedad, albinismo. El albinismo, ¿han conocido personas con albinismo? Mientras ustedes me responden, yo voy a leer esto. El albinismo es un defecto en el metabolismo, o se genera, digamos, por un defecto en el metabolismo de la tirosina. Lleva deficiencia de melanina. Recuerden que la melanina es derivado de la tirosina y la melanina es un pigmento de la piel.
De hecho, las personas que son más morenas o que tienen una tez más oscura tienen mayor cantidad de melanina y las personas obviamente que son más blancas tienen menos melanina. Pero acá en este caso, las personas que son albinas no sintetizan melanina porque justamente tienen un problema en el metabolismo de la tirosina. ¿Ok? ¿Qué pasa con estos pacientes? Son súper hipersensibles a la luz. ¿Ya? Tienen que usar bloqueador solar constantemente. La luz les genera heridas a nivel de la piel, ¿ya? Y obviamente si se rascan, ellos también se pueden producir algunas llagas o algunas micro fisuras. Son súper sensibles con los ojos. Yo conocí a un estudiante hace 3 años atrás que tenía albinismo, iba a mis clases e iba con gorro, se sentaba lejos de la ventana, ¿cierto? Usaba lentes oscuros, siempre usaba bloqueador y cuando rendía las pruebas se ponía unos lentes especiales. ¿Sí? Se ponía unos lentes especiales y respondía y se acercaba mucho a la prueba y respondía así como ¿quién? Como alguien como que no lo quiere que le copien, algo así. Así hacía su prueba. Ella debería estar ahora terminando, digamos, la universidad, pero sí, es heavy. Ver personas, digamos, que se presentan la enfermedad, o sea, que tú estudias, digamos, la enfermedad y cuando lo ves, te das cuenta de toda la sintomatología y ellos te explican incluso cómo se sienten y cómo lo pasan. También tuve una estudiante que tenía problemas en el ciclo de Fourier, así que también tuve pacientes, o sea, estudiantes de la universidad que tenía que hacerse constantemente ir a hacer monitoreo y yo tenía que estar constantemente ahí atento si a ella le pasaba algo. Tenía que llamar inmediatamente a enfermería. Entonces, ocurre, sí, ocurre más de lo que usted cree. Ahora no, en online la verdad no tengo idea si mis estudiantes tienen alguna o no alguna enfermedad, pero en presencial sí se presentaban muchas. Dice acá, vamos con la última, creo que es la última, la gota. La gota lo más probable es que usted se acuerde que es una enfermedad que se produce por acumulación del ácido úrico o urato sódico en los riñones y también en las articulaciones. Y existen dos tipos de gota. Tenemos la gota primaria, que es cuando ocurre una baja excreción por defecto renal, o sea, el riñón, por algún motivo, excreta o elimina poco ácido úrico, ¿ya? Y al excretar poco, se acumula en la sangre. Y esa acumulación de ácido úrico, después las articulaciones se convierte en urato sódico, que es la sal de urato, donde se llama. Y esa sal se deposita en las articulaciones. Obviamente actúa como material abrasivo esa sal ahí depositada en esa articulación y cada vez que esa articulación tú la muevas, se va a producir un desgaste de la articulación, una lesión ahí en el sector y por lo tanto la llegada del sistema inmunológico, la síntesis de citoquinas inflamatorias, un proceso inflamatorio que genera dolencia. Y obviamente las personas que tienen la gota tienen estas dolencias a nivel articulares y muchas veces algunas de ellas incluso hasta tienen que quedarse sentadas o postradas por un tiempo para poder bajar esa inflamación primero antes de poder movilizarse. ¿Ya? ¿Ok? Ok. Otra causa de, de esta gota es la excesiva síntesis de purinas que a veces puede ocurrir, digamos, en ciertos tipos de pacientes. Y eso es genético ya. A veces muchas personas generan muchas purinas, sintetizan muchas purinas de nuevo, y esto ocurre por una hiperactividad de una enzima que se llama PRPP sinterasa. El PRPP, que también salió en la prueba, en Absolemne 3, la PRPP es el fosforibosil pirofosfato, que es el azúcar con 3 fósforos, que es importante para la síntesis de nucleótidos. Bueno, cuando una enzima, entonces, que es la PRPP sintetiza mucho PRPP, significa que se van a sintetizar muchas purinas. Y por lo tanto, entre más purina haya, mayor catabolismo hay y mayor cantidad de ácido úrico en la que se presenta en estos pacientes. Y la otra causa primaria es la disminución de las rutas de recuperación de la epoxantina y la guanina, un síndrome que se llama de Leach-Nyhan,
que es una enfermedad muy rara, ¿sí? Muy, muy, muy rara, pero también puede ser una posible causa de la gota. ¿Saben ustedes cuál es el tratamiento de las personas que tienen gota? ¿O cuál es lo que se puede hacer? Antes de irme a la parte secundaria, quiero saber si tienen alguna idea. Eso mismo pregunté, Josefina. Un tratamiento para la gota. Buena Michael. Buena Michael. Ni siquiera es Michael, Michael. Para mí es Michael, pero bueno. Hola Michael, ¿cómo estás? Buenas noches. Se conectó, pero ya. Yanina dice, allí no tiene que ver mucho el olopurinol. Sí, sí, tiene que ver el olopurinol. Uno tratamiento puede ser de tipo farmacológico. Efectivamente, Yanina. Pero hay otros tratamientos que también se pueden ser complementarios para la gota, como por ejemplo el consumo de harta agua, el consumo de vegetales, verduras y vegetales, también en altas cantidades. En los diuréticos a veces te funcionan, porque la idea es justamente excretar o eliminar el exceso de ácido úrico. Entonces el consumo de agua, ¿ya?, te ayuda entonces a diluir de alguna forma este ácido úrico y que se puede eliminar vía urinaria. Ujú. Pero obviamente también hay que acompañarlo con ciertos fármacos como el alopurinol que tú dices, Janina. Ok, dice acá, la gota dice, se genera por la acumulación de urato sódico en las articulaciones, ya lo habíamos dicho, y existe también la gota de origen secundaria, que es cuando se produce, existe una producción aumentada de ácido úrico a consecuencia de una quimioterapia, ponte tú. Ya, por eso se llama secundaria, gota secundaria. Personas que tienen cáncer y que tienen que hacer quimioterapia, pueden aumentar el catabolismo de las purinas y por eso aumenta la concentración de ácido úrico en el torrente sanguíneo y por ende mayor acumulación en las articulaciones. ¿Ya? También el excesivo consumo de alcohol, Joaquín, mira, excesivo consumo de alcohol o de etanol también puede llevar a la formación de la gota. Y síndromes, dice ahí, mieloproliferativos o también alimentos ricos en purinas. Por lo tanto, también em, otra de las recomendaciones que se hacen a nuestros pacientes es que consuma, obviamente, alimentos que no tengan tantas purinas, como por ejemplo, no consumir tanta carne, ¿ya? Porque la carne tiene muchas purinas. Vamos con esto, simplemente para que lo vean. Uno de los principales, una de las principales articulaciones afectadas son las que se encuentran en los pies. Y eso tiene que ver porque el pie tiene mucho desgaste físico, ya recuerdan que ahí soporta todo el peso y se puede generar, y también las rodillas, que son ahí como los principales, las articulaciones que se encuentran en esa zona son las principales afectadas con este síndrome o con esta enfermedad. Y como podemos ver acá, esta es la acumulación de ácido úrico justamente en la articulación y cada vez que esta articulación se mueva, o la articulación funciona como una especie de bisagra, ¿ya?, para producir el movimiento de los huesos en ciertos ángulos, eso se produce entonces un desgaste del cartílago que está formado principalmente por colágeno, se gasta esa proteína colágeno y obviamente los huesos después empiezan a chocar unos con otros, quedan muy cerca y eso produce una inflamación. Y ahí obviamente tiene que venir el sistema inmunológico a venir a reparar la zona de daño y es lo que genera una dolencia en estos pacientes. ¿Vamos bien? Sí, súper. Ya. Dice acá, tratamiento de la gota. Sí, dependiendo del grado de la gota, existe el grado que es como eh, la gota a nivel que es la dolencia como básica, una dolencia que puede ser, digamos, soportable, y hay unas que se dice que es un ataque agudo, que es cuando ya no se soporta el dolor, y en ese caso se trata con colchicina y también con antiinflamatorio, se le da un combo, digamos, de fármaco, colchicina antiinflamatorio y un urórico súdico, o sea, un fármaco que ayuda a la expresión de ácido úrico, para que entonces que tenga una respuesta rápida frente a este problema. ¿Usted sabe lo que es la colchicina? ¿Cómo se forma? Dice Joaquín, ¿qué cosa, Joaquín? ¿Qué se forma, qué cosa? ¿Sabes lo que es la colchicina o no? Este fármaco químico, droga, que se utiliza tanto en los laboratorios como en la farmacia.
Mike dice, la colchicina es la que tiene algo del improceso, de improceso. Ya, pero ¿cuál? ¿Por qué proceso? Un proceso. Algo de un proceso. Yo, ¿pero qué proceso? Exactamente. La colchicina es justamente un fármaco químico que interrumpe el ciclo celular, ¿ya? Porque lo que hace es bloquear la formación de microtúbulos, la despolimerización, de hecho, de los microtúbulos. Entonces, ustedes saben que los microtúbulos son como los verdaderos rieles que tiene la célula y que produce la migración de un montón de organelos al interior, incluso la separación de los cromosomas durante la fase M o metafase, ¿cierto?, de la mitosis. Entonces, cuando una persona o cuando una célula tú la pones en contacto con colchicina, no hay separación de los cromosomas y si la cromosoma no se separa, el ciclo celular se bloquea porque existe un complejo APC, que es un checkpoint del ciclo celular que te bloquea entonces la continuidad del ciclo. ¿Ya? Entonces, justamente la colchicina aquí se utiliza para que las células del sistema inmunológico no proliferen, no se dividan y no generen tanta inflamación. Y además se complementa con un antiinflamatorio. Ahora, la colchicina, chicos, es más tóxica pero obviamente, como estábamos en este caso en un ataque agudo, bueno, hay que utilizarlo nomás. Pero ojo, que se utiliza así como muy puntual. Algunos dicen que la colchicina incluso sirve para el cáncer, pero obviamente como etapas iniciales pueden ayudar, digamos, eso, al proceso de división celular, porque las células cancerosas son las que más se dividen y por lo tanto son las que más van a estar afectadas con el uso de la colchicina. Pero como les digo, es tóxica la colchicina. Bueno, hay muchos fármacos que son tóxicos, pero bueno, son necesarios para paliar alguna enfermedad. Y por último, cuando el ataque, cuando la gota, digamos, la persona que tiene la gota, no es tan aguda, sino que tiene ciertas dolencias, en ese caso se puede ocupar el allopurinol, ya que lo que me estaba diciendo su compañero, no me acuerdo quién era, parece Janina, me dijo el allopurinol, que es un inhibidor competitivo de la enzima santina oxidasa, y por lo tanto se acumula la santina e hiposantina, pero no se acumula ácido úrico. Y la hiposantina y santina no importa que se acumulen porque son más solubles que el ácido úrico y por lo tanto se pueden excretar fácilmente por la orina, así que no hay problema, no hay efecto secundario acá. Eso sí, que obviamente la allopurinol, al ser, aquí se muestra la vía catabólica, aquí se ve el catabolismo de la purina, que forma hiposantina, la hiposantina se transforma en santina, y la santina en ácido úrico. Y este es el que se acumula en las articulaciones cuando precipita y se transforma en sal urato de sodio. Entonces, ¿qué es lo que hace el fármaco? El fármaco se une competitivamente en el sitio activo de la enzima santina oxidasa que hace este proceso y este proceso. O sea, el paso de hiposantina a santina lo bloquea y el paso de santina a ácido úrico también lo bloquea. Entonces, ahí es donde ocurre, ahí donde es, digamos, el efecto que tiene este fármaco. Ahora, al ser un inhibidor de tipo competitivo, obviamente el efecto se pasa rápido. O sea, este allopurinol hay que consumirlo en forma constante para mantener entonces bloqueada la enzima. Como es un inhibidor, en algún momento se sale del sitio activo y la enzima vuelve a hacer el proceso original, que es la formación de santina y ácido úrico. Ok, creo que terminamos todo. Veamos. Sí, 18:51 minutos, creo que quedan 4 minutos de reserva. Si tienen alguna pregunta, los escucho, los leo, y si tienen algo que decir, me pueden decir, me pueden hablar. Cuchao, dice ahí Mike. Cuchao, ¿por qué fue muy rápido esta clase? No, es que yo creo que fue livianita, porque hablamos de enfermedad, de causa, efecto y obviamente posibles tratamientos. Joaquín Marambe dice, por fin termina antes una clase. Oh, qué mal hablado. Ya, Joaquín, voy a hacer el control difícil. No, qué picado así. No, no se preocupen. Mike dice, no sé, recién llegué, profe. No, si ya me di cuenta. Créanme. Si Josefina Parra te, te, te echó al agua, lo hizo evidente, lo dejó en el chat. Si no me había dado ni cuenta, usted entró tras bambalinas, pero aquí me di cuenta. Ya, dice acá, mi pana, dice. Josefina Parra dice, hola, hola. No sé, usted llegó al principio, así que no. Joaquín Marambio dice,
Me va a funar el profe. No, Joaquín. Yo no funo a nada. Si alguien se porta mal, no te juntes con él. Nada más. ¿Sí? ¿Para qué andar funando? Si ponen pasto en el patio al lado y en mi patio no ponen pasto, filo. Pongo pasto yo también para demostrar mi educación. No sé. Pongo otras cosas que me gustan a mí. O lo dejo pelado nomás. Si no, ¿para qué vamos a andar con cosas? Si yo pongo pasto se me va a quemar. O no cuido ni una planta, voy a dar el pasto. Dice, Josefina dice, perdóneme, bebé, dice acá. Joaquín Marando dice, Josefina Parra, sangre por sangre. Joaquín Byron. Joaquín. Josefina dice, oye, voy a dejar de grabar ya. Terminamos la clase, gracias, que estés bien, chao, chao.